Ya, perfecto. Estamos grabando, ¿no? Entonces, pero sí quería retomar un poco el tema de la sesión pasada respecto al modelo educativo y poder hacer un repaso sobre ello. No sin antes, por favor, pedirles, recuerden que el foro abierto el 13, eh, ya estamos 18 y cierra el 23. Y es importantísimo participar de él porque es lo que nos da el aterrizaje, digamos, respecto a las actividades que el curso y a la orientación que el curso mismo plantea. Entonces, también les decía que, y quizá voy a empezar por ahí para, digamos, dar la tranquilidad del caso, ¿están viendo el cronograma de actividades? Sí. Perfecto. Como ustedes ven, el foro empezó el jueves 16, estuvo abierto desde el 15, pero digamos que oficialmente estaba abierto desde el foro, desde el día jueves y está oficialmente cierra el día 22, con lo cual si estamos 18, nos quedan solo unos 4 días. Yo lo he puesto hasta el 23 para dar un día más, justamente por las fiestas, y luego tenemos un receso hasta el 2 de enero, digamos, fecha en la que vamos a empezar el estudio de la unidad 2. Pero sí necesito, por favor, que para este tiempo y este receso, digamos, incluyendo estos días que no son receso, que son 19, 20, 21 y 22, podamos completar la lectura de la unidad 1, completar la bibliografía obligatoria que hemos puesto en Paideia y sobre todo participar en el foro, ¿no? Anoche entré y no había ninguna participación y ahora he visto que hay 2 y entonces sí es importante que podamos participar, digamos, activamente de esta sesión y de esta actividad porque nos da la pauta para lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se comprometen a hacerlo? Eh, a ver, vamos a esperar reacciones. Sí, excelente, excelente Claro, Diego, sí. Fabio, excelente Yulit, se está conectando también Gerson y Fabiola tuvo una primera participación, pero la actividad exige una segunda participación, con lo cual es importante poder volver a entrar en los siguientes días también, ¿ya? Entonces, Ok. vamos a hacer un repaso rápido y quiero un segundo, porque quiero aquí, a la hora de compartir, voy a dejar de compartir solo un segundo para volver a compartir. Um, ya está. Ahora sí ven la carátula de la presentación. Sí. Sí, perfecto. Listo. Entonces, la sesión de hoy tiene que ver con entrar a un poquito más de detalle aquello que iniciamos la sesión de inicio, digamos, o de apertura de este curso, que tiene que ver con la importancia del modelo educativo, ¿no? Para la integración educativa de las tecnologías. Conversábamos la sesión pasada de que ya no son temas nuevos. La pandemia ha hecho que estos temas sean ya parte del cotidiano, que estén totalmente integrados digamos, en el quehacer educativo y que más bien miremos hacia adelante, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué nuevas cosas trae esta integración casi espontánea? No digo fácil, ojo, ¿no? Casi espontánea, compleja, eh, en ocasiones incluso hasta dolorosa por las condiciones técnicas que tiene nuestro país y por las condiciones de anchos de banda y de acceso a los dispositivos, ¿no? Una sesión de Zoom con cámara prendida tiene unas condiciones que no necesariamente gente, por ejemplo, de instituciones educativas de las zonas de frontera del país están en capacidad de hacer. Y pareciera a veces que otro tipo de actividades que tienen que ver con, por ejemplo, con que se reúnan en grupos más pequeños para que puedan realizar algunas tareas, tampoco lo puedan hacer, ¿no? Y bueno, hay una serie de situaciones que ya creo que se han conversado con bastante frecuencia,
eh, y que hay que considerar. Y entonces nos exige un nivel de creatividad muchísimo más alto que quienes estamos en la labor docente y quienes asumimos, no labor docente precisamente, pero sí procesos de formación, nos exige pues niveles de creación bastante mayores para ver cómo respondemos a esto en estas condiciones tan complejas. Entonces me gusta a mí empezar poniéndoles la agenda de la sesión. Les decía, somos pocos en el aula y entiendo que así sea. eh, y entonces trataremos de hacer una sesión bastante más corta, pero les pido bastante participación en la parte que se requiera, ¿no? Para poder hacer una cosa muy dinámica y que nos vayamos con las ideas muy claras. Plantaremos algunas ideas centrales del foro que no tiene todavía grandes ideas, pero hay un par que he podido rescatar de lo que se ha hecho. Vamos a hacer una pequeña actividad colaborativa, que ahí es donde les pido la mayor participación, unas indicaciones de la actividad 1 y un cierre. Y a mí me gusta empezar siempre, bueno, recordando la estructura general de nuestro curso para no perder de vista, recuerden, de lo macro a lo micro y de lo global a lo particular, no perder de vista nunca eso, porque nos podríamos caer en la tentación de mirar solo el aula y la integración educativa a nivel de aula, que justamente es lo que no queremos menos en este curso en particular. Y acá me gusta empezar casi como empezamos con algunas noticias y algunas publicaciones que se dieron en algunas revistas de actualidad y de tendencia, y les sugerí algunas páginas para suscribirse, como por ejemplo la del Banco Mundial que dirige el exministro Saavedra, uh, o algunas como las publicaciones del Tecnológico de Monterrey, o las de la misma Oberta de Cataluña, o alguna otra que ustedes sigan, pero revistas donde se esté publicando permanentemente y se estén dando espacios de reflexión y de análisis. A mí me gusta mucho un autor que yo no sé si ustedes lo conocen, y entonces les voy a pedir que levanten el dedito si ustedes lo conocen, a Cristóbal Cobo. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Nadie? Bueno, es un latino, un uruguayo, que dirigió el Plan Ceibal en Uruguay, que ahora ya está en otras latitudes, pero escuchaba un poco la reflexión que él hace sobre estos tiempos de pandemia, y me parecía inspirador poder compartirlo, y son 2 o 3 minutos, y compartirlo con ustedes, porque además lo que quisiera es que se animen a seguirlo. Publica con mucha frecuencia y tiene un par de libros que se los voy a publicar en esta unidad 1, y que yo invito a leer. Lo comenté en la sesión pasada, ojalá alguno lo haya googleado y seguido. Y este es lo que quiero, y solamente quiero que me hagan un dedito para arriba si es que, si es que escuchan digamos, la propuesta que él tiene, ¿no? Sobre intentando responder a esta pregunta, cómo generar un aprendizaje centrado en el deseo de explorar, que no es otra cosa que mirar un modelo educativo en particular, ¿de acuerdo? Entonces voy a compartir este pequeño video y ustedes me van a decir, por favor, si lo escuchan. Has intentado... Vamos. Y se nos fue. Vamos a esperar. Vende online y expande tu negocio con Wix ¿Escuchan el audio? Excelente, perfecto. Entonces ahora sí vamos a escuchar a Cristóbal. Son, como les digo, 2 minutos, pero con mucha atención, por favor. Soy Cristóbal Cobo. El año 2020 ha sido un año extraordinariamente atípico. Para muchas familias ha sido un año difícil, muy duro. Pero también en el campo de la educación ha sido un año experimental. Un año para probar, para echar a perder y para arreglar, para cambiar, para hacerse preguntas difíciles. Desde ¿qué escuela queremos? ¿Por qué la escuela? ¿Cómo enseñar? ¿Y qué aprender? ¿Ha cambiado la forma de enseñar? Han cambiado las metodologías, hemos aprendido que el aula no se transmite de manera automática a una pantalla. Hemos aprendido que las formas de evaluación tradicional
no se pueden traer de manera inmediata a experiencias de evaluación remota. Hemos entendido que 45 minutos cara a cara no es lo mismo que 45 minutos en una videoconferencia. Y todas estas traducciones y transiciones traen preguntas diferentes y a veces difíciles. ¿De quién tiene que enseñar? ¿Solamente el docente? ¿Qué pasa con el sujeto que aprende? ¿Puede enseñar también? ¿Cómo generar un aprendizaje que no esté centrado en la instrucción, sino que en el deseo de explorar? ¿Cómo convertir las tecnologías en herramientas que amplifican las capacidades cognitivas y no necesariamente que se convierten en una interfaz que muchas veces atrapa nuestra atención y nos impide generar reflexiones más profundas? Todos estos cambios no son sencillos, son una evolución compleja que yo creo que tiene más que ver con los componentes cognitivos que necesariamente con los aparatos y dispositivos. Y estas preguntas creo que reflexionadas desde la comunidad docente, desde la comunidad educativa, creo que pueden ser muy importantes porque realmente nos van a abrir camino para explorar la educación de las décadas que vienen. Listo. Yo los invito a seguirlo, los invito a... ¡Ay! Perdón. Espérenme un segundo. Y dirigió el Centro de Estudios Fundación Ceibal. Su trabajo está en la intersección entre el futuro del aprendizaje, la cultura de la innovación y las tecnologías centradas en las personas. Bienvenido. Hola. Espérenme un segundo, por favor. Chile es un país de terremotos, pero esta vez el perímetro de superficie científica. Entonces es tan importante construir arquitecturas que sean resistentes al cambio. Tiene que jugar un papel. Por eso voy a hablar con ustedes Espérenme un segundo, por favor. Sí, Miss, claro. Les pido las disculpas, se quedó pegado el video siguiente, ¿no? Entonces lo que veíamos, ahora sí, ¿me están escuchando y están viendo la presentación? Sí. Sí, excelente, excelente. Entonces vamos a ponerla en presentación mayor para poder seguir. Entonces la idea era, estas preguntas que él trae consigo son preguntas que se fundamentan en lo que podría ser, como les decía yo, este modelo educativo del que le hemos dado un módulo particular importante y del que les pedimos justamente como actividad esta reflexión mayor dentro del foro y que además tiene que ver con responder a los propios requerimientos de las instituciones educativas. Yo entré, como les decía, a leer y pude rescatar de las 4, en realidad tenía 2 pantallas para compartirles un poco las reflexiones iniciales que se habían dado, pero solo Fabiola y Piera a esta mañana habían podido avanzar en esta reflexión. Y le voy a pedir a Fabiola que ella misma lea este extracto, este pedacito que he sacado yo de lo que ella nos decía en el foro. Adelante, Fabiola, por favor. ¿Cómo integrar el modelo educativo a la práctica pedagógica del aula? La formación humana y profesional del docente requiere de un modelo educativo integral bajo la perspectiva multinivel y también bajo la, personal, comunal, social, planetaria, cósmica, corporal, social, cognitiva, emocional, estética y espiritual. Los docentes deben de empoderarse del modelo educativo.
Gracias, Fabiola. Evidentemente yo he hecho un corte para un pedazo, solamente un extracto, pero cuéntanos, Fabiola, porque tú has hecho una explicación bastante mayor en el foro y nos gustaría escucharte y escuchar cuáles son un poco las ideas que tienes. Acá hay un grupo de ideas importantes, ¿no? Incluyes elementos que normalmente no se incluyen dentro de los modelos educativos generales. Entonces, sí nos gustaría conocer un poco cuáles son las motivaciones que tienes para incorporar, por ejemplo, los temas planetarios, cósmicos, corporales, los temas estéticos, espirituales. ¿Cómo así ves tú un modelo educativo? Y que nos cuentes un poquito más eh, cuál ha sido tu experiencia previa, digamos, para poder llegar a arribar a estas conclusiones. Bueno, con respecto a la intervención, ¿no? A veces el docente solamente estaba considerado como un transmisor, ¿no?, de conocimientos. Entonces, ir más allá de eso es poder lograr que él se empodere, ¿no? Una empoderación determinante, se podría decir, bajo una perspectiva multinivel, ¿no? Tanto en lo personal como docente, también sino como comunal, social, ¿no? Y también en la parte de multidimensión, ¿no? Como también corporal, cognitiva, emocional, ¿no? Porque esto va a orientar en su práctica pedagógica el hacerlo de repente no solamente por cumplir el modelo educativo, sino ir más allá, ¿no? Y como es un trabajo de manera congruente con la institución, tanto en la formación del docente, que es la misión, ¿no? Y a lo que aspira a ser la institución educativa que plantea este modelo educativo, que es la visión. Porque también justo cuando leía, ¿no? Un, un reporte, indicaron de que en esa institución tomaron en cuenta la opinión de los docentes cuando se les implantó, o sea, modificaron solamente la institución educativa y solamente les dieron para que bajen la información o para que lo apliquen los docentes. Entonces, no hubo esa consideración, entonces hubo ese malestar eh, con todo lo que es la plana docente ante ese cambio que ha habido en ese modelo educativo en el cual no fueron considerados, y lo cual desencadenó una imposición, ¿no?, por parte de las autoridades, que es así lo como se sintió. ¿Tú, Fabiola, has tenido alguna experiencia de aplicación concreta del modelo educativo en la práctica pedagógica en general, más allá del aula? No, justo en mi experiencia comentaba que yo he terminado recién de estudiar en diciembre del 2019 y ya Ya, vino todo el tema de la pandemia y ahí fue donde pandemia. yo ya empecé Ujú. como docente de aula de 4 añitos en el 2020 y 2021. Indiqué Ya, también que había participado en la elaboración de un modelo educativo. o sea, sí has participado directamente en la elaboración del modelo de la institución. Ajá, Ya, ya, excelente, perfecto. Gracias, gracias, Fabiola, te agradezco porque además has sido la primera persona que ha participado en el foro, así que por eso también las felicitaciones particulares. gracias. Piera está en la sesión. Ella No, mis, no está Piera, ¿no? No está Piera, ok, no está Piera, entonces vamos a, Piera en realidad, él, digamos, hizo un avance de lo que podría ser este modelo, sin embargo, no llegó, digamos, en concreto a responder a la pregunta, pero si hubiera estado en la clase me hubiera gustado que ella pudiera explicar, ¿no? Fue una primera aproximación donde ella más bien contaba su experiencia y la experiencia de, digamos, de riqueza de aprendizaje y el abordaje de diversas metodologías, pero claro, no sabemos cuáles. Entonces, como les digo, estos recuadros solamente les digo que quedan, me gusta traer a colación un poco la reflexión que se hace también en el foro, pero lo haremos más adelante, así que nuevamente la invitación para que puedan trabajar. Muy bien, entonces ahora la idea es que nos vamos yo los somos 7 en el aula, me parece, quiero mirar, somos 7. Quiero
agruparlos en dos, solamente en dos grupos, y la idea es que tengan unos minutos para poder discutir, digamos, entre ustedes, aprovechar en discutir entre ustedes, qué elementos consideran como estratégicos que no deben faltar en la formulación de un modelo educativo de una institución. Y que simplemente se presente un gráfico, que elaboren en conjunto un gráfico, que puede ser a mano alzada, no tiene que ser un gráfico demasiado elaborado, con estas indicaciones, ¿no? En grupos de A3, discutir sobre los elementos indispensables de un modelo educativo y precisar siempre la institución educativa a la cual respondería. Recuerden que educación básica regular, educación superior, educación técnica, multicultural, intercultural o bilingüe u otra, tienen características distintas. Entonces, para poder entender mejor la reflexión que hacen y del gráfico que presenten, poder tener el detalle de la institución educativa a la cual responden. Seleccionar y discutir los elementos y poder organizarlos en un gráfico, haciendo evidente, y esto es fundamental, la jerarquía y la relación existente entre ellos. Pueden hacer un esquema, una infografía, un icono, un organizador de ideas, pueden presentarlo en un PowerPoint, en alguna aplicación como Jamboard, Canva, la que ustedes manejen, la que ustedes deseen, como insisto, no es nada elaborado. Lo importante es la discusión sobre los elementos que debe contemplar este modelo. Igual, antes de ir a la actividad, vamos a recorrer 2 o 3 modelos para quienes no hayan tenido la posibilidad de leer, que es un poco lo que yo estoy viendo en la sesión, para poder, para poder que ustedes tengan algunos elementos mayores, digamos, de juicio, de poder para la discusión. Uno de los representantes, que lo elegiremos un poco al azar, compartirá la interpretación del gráfico y daremos un espacio para preguntas. Como somos poquitos, solamente tendremos 2 pequeños grupos y tendremos yo creo que unos 20 minutitos para hacer toda la actividad digamos, de manera completa para poder regresar. Y yo los voy a que puedan ir a los grupos más pequeños para luego volverlos al aula central. Sí quiero, porque lo que he justamente visto es que no ha habido una lectura que se pidió que se hiciera de esta unidad 1, recorrer 3 o 4 modelos que tenemos acá y más bien cerrar con la actividad y no hacerlo como estaba previsto, ¿no? Y poder recorrer algunos elementos que ustedes tengan como base para la discusión. Por ejemplo, tenemos este modelo educativo de nuestra universidad, que como yo les contaba en la sesión pasada, ha nacido hace menos de 2 semanas, y que ha ratificado su centralidad en el estudiante, implicando pues cambios en la enseñanza que deben partir de intereses, experiencias, necesidades de los propios actores del proceso. Ha incorporado un elemento nuevo que no formaba parte de los modelos anteriores, que tiene que ver con todo el diseño y la implementación de itinerarios formativos flexibles, debido fundamentalmente a la diversidad de disciplinas y carreras que se tengan y al requerimiento que se ha identificado en el entorno, digamos, en la realidad, de profesionales competentes en distintas áreas y no especializados en una única área temática, ¿no? Y por eso la posibilidad de tener como un tronco común curricular y luego la posibilidad de diseñar o generar itinerarios formativos flexibles. Y ha ratificado un elemento que viene desde el modelo anterior, pero que digamos, con una particularidad, que el modelo educativo anterior estaba centrado en la competencia situada, es decir, que tú evidencias el resultado de la acción del estudiante para los procesos de, digamos, validación, ratificación, incluso los procesos de poder certificar, en el espacio en el que el estudiante va a desarrollar luego su labor profesional, ¿no?
En este caso, la formación orientada a competencias más bien está recuperando un nuevo grupo y replanteando un nuevo grupo de competencias genéricas que tienen que ver con las grandes humanidades o las grandes ciencias, y luego un grupo de competencias más bien específicas que tienen que ver con con la propia especialidad. Entonces, como ven, acá hay 3 elementos que diferencian a nuestro modelo educativo. Ustedes pueden descargarse el modelo y luego tienen un documento de 100 páginas para leer, pero he rescatado los elementos, que es hacia donde va orientada nuestra actividad. Luego tenemos este modelo de la Universidad Oberta de Cataluña, donde vuelve a ratificar, pero al estudiante en el centro del proceso, pero acá sí hay un elemento diferenciador muy importante, que no es el estudiante como persona, sino es la ejecución de la acción o de la tarea, es decir, la actividad del estudiante, la evidencia que él puede demostrar es el centro del proceso. Y luego tienen comunidades en redes, equipos docentes y recursos de aprendizaje que están evidentemente en un contexto de evaluación por competencias, ¿no? Como les decía, para evaluar no al estudiante como indicador de desempeño eh, individual como persona, sino como indicador de desempeño de la propia acción, digamos, del propio desempeño profesional. Y vienen 3 grandes ejes que motivan esta acción, que tienen que ver con los temas de investigación e innovación, que enlaza tanto los recursos como la acción docente, como la propia comunidad en red. Entonces, esta es otra forma de mirar la experiencia, digamos, del propio docente. Tenemos acá un modelo interesante que tiene que ver con un modelo también de la universidad, pero desde la Escuela de Negocios, bastante más complejo en elementos, y voy a agrandarlo un poquito para poder mirarlo bien, donde ratifican al estudiante en el centro del proceso, pero incorporan al docente y al contenido, más que a los enfoques, digamos, que luego lo que hacen es que en un espacio de modalidad flexible incorporan todo lo que tiene que ver con aprendizaje flexible y abierto, el tema de aprendizaje colaborativo, el basado en competencias, todo el tema de aprendizaje autónomo, la propia experiencia, y como valores o principios bastante más personales, digamos, del desempeño. Recuerden que esto está dirigido a un público fundamentalmente adulto. Integran elementos que no hemos visto en los modelos anteriores, como el pensamiento crítico, la conducta empresarial responsable, todo el tema del liderazgo y las competencias específicas de cada, digamos, de cada especialidad puntual. Tienen un círculo mayor en el que ya incorporan todo lo que tiene que ver con internacionalización, con los aseguramientos de aprendizaje. Aparece el tema de la calidad y los círculos virtuosos de calidad, aparecen los temas de investigación. En la UOC planteaba investigación alineado a la innovación, en este caso es investigación alineado a la producción, y distinguen y separan, digamos, los temas de evaluación y medición, ¿ya? Entonces quiero que podamos ver y escuchar, y acá voy a volver a dejar de compartir para volver a compartir y asegurarnos que tenemos el sonido, para que de la propia persona que lidera este modelo educativo puedan ustedes escucharlo. Es también una cosa muy, muy puntual, muy concreta, pero es diferente escuchar, digamos, desde la propia experiencia y desde quien ha sido el creador. En este caso, ellos le han denominado, es un modelo de Fluid Learning, y acá lo vamos a escuchar al director de calidad educativa de esta propuesta. Y me van a decir, por favor, si están escuchando el audio.
En Centrum ¿Sí? buscamos formar profesionales. ¿Escuchan el audio? Sí, sí, profesora, sí se Ya, escucha. excelente, Que sean perfecto. agentes del cambio en estos tiempos. Profesionales que hagan buenos negocios. Y para ello hemos diseñado un nuevo modelo educativo para sostener este compromiso. Es por eso que presentamos nuestro modelo educativo Fluid Learning Centrum PUC. Este modelo tiene dos grandes metas. Formar profesionales enfocados en el hacer, no en cuánta información o teorías manejan, sino por la calidad de su desempeño en sus entornos. Profesionales que sean líderes conscientes, que ejerzan un pensamiento crítico para entender el mundo y poder tomar decisiones, que muestren un comportamiento empresarialmente responsables, enfocados en el bien común y adicionalmente otras competencias según los programas que cada uno de ellos escoja. Segundo, por otro lado, nuestro modelo tiene como fin crear experiencias de aprendizaje significativas, que se alejen de modelos clásicos de transmisión de contenidos y que se adapten a las necesidades y demandas de nuestros tiempos. El Fluid Learning Centrum PUC permitirá a nuestros alumnos aprender de manera innovadora y flexible, integrando las mejores tecnologías para el aprendizaje y la colaboración entre pares. La tecnología que también nos va a permitir ofrecer diferentes modalidades para que nuestros alumnos puedan seguir sus programas de manera totalmente virtual, también puede ser de manera presencial o incluso que puedan combinar elementos presenciales y virtuales de una manera integrada. Bueno, los invitamos en realidad a poder aprender más y enterarse más sobre nuestro nuevo modelo Fluid Learning Centrum PUC en nuestra página web. Listo. Entonces, como les decía, la idea es que podamos, digamos, este es un modelo particular orientado a unas características de un público particular, a una institución particular. Eh, y lo importante de esto, más allá de ver qué elementos integra o incorpora, es poder identificar en la propia institución en la que ustedes, ahora que van a discutir, ponerse de acuerdo e identificar una institución y poder ver qué elementos, estos u otros, ¿no? Yo he querido, hecho al revés, digamos, la presentación para darles a ustedes algunos elementos de discusión. Otros elementos importantes que traíamos acá a colación tiene que ver con este modelo del TEC 21, que como verán es un modelo bastante más complejo, es una institución pues líder a nivel mundial eh, y incorpora elementos que tienen que ver, digamos, desde las propias áreas de entrada, incorpora ya los ambientes construidos, las ciencias sociales, los estudios creativos, la salud, las ciencias sociales, los negocios. Incorpora la exploración, el enfoque y va hacia una diversidad mayor que tiene que ver con niveles de especialización. Y en cada uno de estos, digamos, círculos, integra elementos que para ellos terminan siendo importantes dentro del modelo de formación de sus propios estudiantes, ¿no? Estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado. Y que tiene que ver con desafíos, por ejemplo, acá hay un elemento nuevo que no hemos visto en los modelos anteriores y así cada modelo tiene elementos distintivos. No hay uno único, no hay uno que sea el elemento, digamos, que diferencie o que tenga que estar presente, no hay ningún elemento necesario o determinante. El modelo se construye, la institución lo construye y como decía Fabiola, la integración, por ejemplo, de las opiniones de los docentes terminan siendo fundamentales. El TEC de Monterrey ha trabajado mucho en aprendizaje basado en retos, o sea, digamos, es un aprendizaje digamos, en un enfoque por competencias, pero lo ha centrado en un aprendizaje basado en retos. Muy interesante, yo también los invito a que sigan, ellos tienen una revista que publican mensualmente con cosas bastante novedosas, inspiradoras, que les pueden dar a ustedes idea de nuevos elementos. Recuperan el tema de flexibilidad, el cómo, cuándo y dónde aprendes,
Y, por supuesto, integran el tema de ecosistema, ¿no? Que le llaman el ecosistema LIFE, ¿no? Que tienen que ver con el equilibrio entre actividades de liderazgo, actividades culturales, deportivas, práctica y estilos de vida saludables. Por ejemplo, acá hay un elemento de salud entendido en el más amplio término, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante saber que un modelo puede tener estos elementos que no necesariamente son elementos teóricos, ¿no? Pueden ser elementos de la vida cotidiana de los estudiantes. Tenemos acá una universidad muy, muy particular, que es la Universidad Mondragón. Yo no la conocía en un evento hace algunos años. Ellos tienen un modelo educativo totalmente disruptivo, totalmente distinto, y lo he traído a colación acá un poco como para cerrar, pero así podríamos tener, más bien intenté buscar, por ejemplo, modelos educativos de educación básica, y hay muy poco trabajado, ¿no? Lo que hay son lineamientos, son de repente planes estratégicos institucionales, de repente tienen planes o programas de aprendizaje, pero como modelo educativo en particular, por lo menos no lo plantean con esa, digamos, con ese término, si se quiere, ¿no? Entonces vamos a cerrar esta parte con este modelo de la Universidad de Mondragón, que queda en España. Es una universidad, como les digo, totalmente disruptiva y diferente, ¿no? Muy, muy diferente. Y acá vamos a tener el video en el que ellos presentan, y me confirman, por favor, si están escuchando el audio. ¿Sí? ¿Están escuchando, digamos, están viendo la pantalla de la frase de Nelson Mandela? No, no se ve, No. profesora. Solo vemos No. el sistema educativo. El mundo está Ya, cambiando. perfecto. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho con lo otro. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla, a compartir sentido, y a ver si ahora nos permite, y ustedes me dirán si estamos... si escuchan el audio ahora y están viendo la frase de Nelson Mandela. Escucha nomás, profesor. Un poco. A ver, El mundo está cambiando. Eso es innegable. ¿escucharon esa primera frase? El mundo está cambiando, eso es innegable. Ya, Eso sí. ok. Ya, entonces lo vamos a escuchar. Es chiquitito también, son 3 minutos, pero vale la pena porque es muy diferente. Innegable. Ha cambiado la forma de relacionarse, la de trabajar. Hasta nuestros hábitos de consumo y la forma de ocupar el tiempo de ocio han cambiado. El futuro se nos presenta como un escenario lleno de retos, desafíos a los que nuestra generación tendrá que dar respuesta. Para ello, sin embargo, tendremos que ser una generación mejor preparada que las anteriores. Nadie nos dijo que esto sería fácil. Hoy por hoy, para responder a esta realidad tan incierta, la sociedad ha colocado sobre las espaldas de la comunidad educativa una mochila cargada de retos. En Mondragón Universitatea, como agente activo de la comunidad, estamos preparados para responder a este desafío. Para ello hemos definido un modelo educativo basado en el desarrollo de las personas denominado Mendeberry 2025. Hemos identificado 6 ejes con el fin de estar conectados con el mundo que queremos conocer y decidir cómo participar en él a lo largo del tiempo. Las y los titulados de Mondragón Universitatea se basarán en ellos para guiar esta transformación. Pero, ¿cómo haremos frente a esta situación tan cambiante sin ser ciudadanos y ciudadanas del mundo? Y para conocer el mundo, antes hay que conocerse personalmente. Y ahora pregúntate, ¿te conoces? ¿Tienes objetivos personales? El modelo de Mondragón Universitatea
te ayudará a mirar a tu interior y a su vez... Ya, voy a pararlo ahí. Es un modelo que vale la pena revisar, mirar. Tienen una propuesta formativa que tiene que ver como centralidad del ciudadano del mundo y cuánto has tú definido tus propios objetivos y tus propios retos y tus propios sueños, ¿no? O sea, es una cosa bien disruptiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer, a ver, preguntas. Ahora sí quiero escuchar a todos, por lo menos hacer alguna pregunta de esta primera parte antes de ir a participar de los grupos. Como les decía, vamos a tener un espacio para los que se han incorporado. Veo a María Cecilia, veo a Jenny, no sé si han estado revisando porque al ver la presentación los dejé de ver, pero sí quiero saber si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un trabajo, vamos a dividirnos en dos grupos y la idea es que puedan discutir un poco a la luz de estos, ojalá hayan leído algún otro documento adicional, pero a la luz de estos documentos que ustedes identifiquen primero una institución, la que ustedes quieren, puede ser una institución de alguno de ustedes con algunas características particulares o puede ser una institución que ustedes inventen. Pero a partir de esa discusión, que puedan diseñar un gráfico que defina aquellos elementos centrales que debería tener el modelo educativo. En gráfico, no tienen que redactar nada. Y luego vamos a venir a la sesión y vamos a compartir un poco en qué pensaron y por qué eligieron esos elementos. Yo les he dado una barrida de una serie de elementos solo para que los tengan en consideración, pero ustedes pueden, en la discusión que vayan teniendo, somos 2, 4, 6, haremos 2 grupos de 3. En la discusión que vayan teniendo, la idea es que se pueda dar respuesta a por qué la elección de uno u otro enfoque e interesa sobre todo las relaciones de jerarquía que se pueden establecer en este gráfico. No basta solo hacer una suma de elementos, sino qué relaciones, qué elementos unen a un aspecto con el otro, hacia dónde está mirando ese modelo educativo, digamos, en este contexto además en el que estamos viviendo y en esta vuelta a la semipresencialidad. Ya ustedes saben que SUNEDU ya ha planteado, digamos, ha diseñado y ha planteado los primeros lineamientos del retorno a una semipresencialidad. Estamos en un contexto, las cosas no van a volver a ser igual ni en los siguientes años. La presencialidad como tal va a estar plagada y va a estar con una integración de tecnología muy, muy fuerte. Entonces, en ese contexto, ya no es el modelo que podía haber yo pensado prepandemia, ¿no? Sino que ahora estamos hablando ya de otro esquema. Preguntas que tengan. Vamos, anímense a preguntar, algo que no les quede claro, algo que quieran reforzar, alguna idea que se les haya, al ver estos videos, alguna idea que se les haya pasado y que quisieran comentar, ahondar, preguntar, cuestionar, reflexionar, lo que gusten. Adelante, María Cecilia. Hola Irene, ¿qué tal? Buenos días. Hola María Cecilia, buenos días. Adelante, cuéntanos. Sí, bueno, más que hacer una pregunta, porque la verdad es que no he tenido tiempo de poder revisar la lectura, porque he estado justo cerrando ya diciembre, es un mes complicado, terminan las clases escolares y ya salió de vacaciones mi hija y salí de vacaciones yo también, por eso digo. Pero una de las cosas que me gustó del último modelo fue que empieza con una transformación personal. Creo que eso me llamó la atención, a diferencia de los otros que hablan, ¿no? Que está centrado en el estudiante y eso es potente, pero esta posibilidad, o sea, creo que me llevó a esta imagen, a veces, por ahí alguna vez he visto que para poder enseñar o aprender como que tienes que vaciar, ¿no? No sé, aquello que tienes, ¿no? Me imaginé en eso, ¿no? Esa transformación personal realmente implica a veces dejar
dejar o redescubrir a veces, ¿no? Ciertas formas como has ido pensando o teniendo concebido el mundo o tus creencias, ¿no? Eso me pareció potente, ¿no? Realmente este redescubrimiento personal. Y lo que me gustó del modelo de la PUC es esta flexibilidad, ¿no? Creo que hoy en día no, creo que cada vez buscamos, por lo menos a nivel laboral, observo yo cuando también hago entrevistas, observo la diversidad. O sea, me gusta mucho tener en el equipo personas que puedan no ser especialistas en una sola línea, ¿no? Sino que tengan esto un poco de arte, un poco de deporte, un poco de ciencia, o sea, desde la ciencia dura hasta la parte blanda, o sea, porque el mundo es así, diverso, ¿no? Entonces, me encanta esta posibilidad de la católica. A mí, la verdad, me hubiera gustado mucho tenerlo cuando era estudiante, porque yo trabajo social y quería llevar cursos de comunicaciones y quería llevar algunos cursos en ingeniería, porque me llamaba la atención alguna de esas áreas y quería llevar cursos en arte. Pero solamente lo pude hacer al final porque algunos selectivos yo no llevé y pude llevar electivos en educación y en comunicaciones. Pero me hubiera encantado, de verdad, tenerlos de los primeros años. Sí, como te decía, este es un ejemplo excelente, María Cecilia, y muchas gracias por tu participación y además por tu propia, digamos, por lo que te genera y lo que te impacta, ¿no? A ti también, que tiene que ver seguramente con tu propia formación y con la propia actividad profesional que desarrollas, pero son cosas, es un buen ejemplo para que vean cómo va cambiando y cómo el modelo se va adecuando también a lo que tú vas necesitando, a lo que el mercado va necesitando como profesionales, porque al final nosotros trabajamos para, digamos, las universidades o las escuelas trabajan para ir como sacando al mundo a, digamos, personas con determinados conocimientos, con determinadas habilidades, con determinadas formas de ser, de actuar, de saber, y que puedan ir mejorando este mundo, ¿no? Que cada vez pueda ser mejor. Y sí, este tema de los itinerarios flexibles, por ejemplo, era una necesidad. O sea, ya el mercado comenzaba a decir, yo no necesito solamente gente especializada en trabajo social y que solo sepa de trabajo social y que solo mire el trabajo social, ¿no? Cuanto más apertura y que no pasa, insisto, por solamente un tema de conocimiento académico, pasa por un tema de experiencia, pasa por un tema de integración con otras áreas e entender estas otras áreas. Nosotros estamos participando en un proyecto con PEMESUT y es bien interesante cómo, por ejemplo, las universidades interculturales se sienten, uno habla mucho de lo intercultural en el país, ¿no? Y es más, cuando uno sale fuera, y seguramente alguno de ustedes cuando ha salido a dar una conferencia fuera o cuando ha tenido lo intercultural y casi lo ponemos sobre un altar, etcétera, pero realmente no hacemos nada por integrarlos, ¿no? Entonces son universidades que reclaman mucho, no hablo solamente de temas de gobierno, temas políticos o políticas públicas alineadas o temas de ministerio, hablo en general de cómo integramos nosotros a estos, digamos, a estas personas que viven una realidad distinta. Pasa lo mismo con las universidades de arte, ¿no? Yo recuerdo mucho la Universidad Diego Quispe del Cusco, y no está la colega del Cusco acá y me da pena que no esté porque era una universidad que reclamaba mucho, además es una universidad muy artística, ¿no? Y cómo no habían propuestas claras, precisas, concisas, muy orientadas a rescatar y a revalorizar todo este tema artístico, todo este tema cultural, todo este tema musical y de poder integrarlo en un espacio donde aparentemente solo las ciencias y las letras tuvieran cabida. Entonces, sí los motiva que le echen un ojito a esta Universidad de Mondragón. Yo la conocí hace muchos años y me llamó mucho la atención porque ellos no tienen cursos, no tienen clases. Lo que tienen son espacios de formación
integrada, pero la formación profesional la realizan en los espacios laborales, ¿no? Entonces, es totalmente distinto. No hay una clase donde yo te imparta conocimientos, contenidos, y que luego tú vas a corroborar y luego tú vas a contrastar. No, tú desarrollas tu formación y avanzas en tu propio proceso en el espacio laboral. O en el espacio en el que quieras desarrollarte. Y por eso tiene sentido todo este tema de ser ciudadano del mundo y tiene sentido todo el tema de tener claridad sobre, ¿sabes cuáles son tus sueños? ¿Sabes hacia dónde se orienta tu vida? ¿Qué objetivos quieres lograr? Bueno, etcétera, ¿no? O sea, hay de todo. Y es una universidad bueno, es una universidad en Euskera, en San Sebastián, me parece que tienen una sede. Échenle un ojito, porque son estas cosas que te rompen así un poquito los parámetros que uno tiene sobre estas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, solamente quería cerrar con algo que me has hecho, me hiciste recordar. Hace tiempo leí, hace algunas semanas, pues, leí un artículo de una revista de recursos humanos y hay una frase que me llamó la atención que dice, ya no vamos a hablar de profesiones, sino de profesionales. Y me hace mucho sentido con lo que me estás contando. Voy a buscar el artículo porque me pareció muy bueno y está orientado en eso, ¿no? Que hoy en día los centros de educación y lo que los centros laborales necesitan no son profesiones, o sea, no son personas que vengan de una profesión, sino realmente profesionales y entendiendo dos dimensiones, señalaba en este artículo, ¿no? La dimensión ética, esta dimensión humana, por eso es que me hizo mucho sentido lo de Mondragón, y esta dimensión de la formación no única, no especializada necesariamente, ¿no? Sino está abierta a esta posibilidad de reinventarte en tus conocimientos, en tus competencias cada día. Es decir, que por ejemplo, si yo era contador, pero ahora debo aprender pues de temas de repente de administración, de big data, de tecnología, de idiomas, de cultura, qué sé yo, porque mi empresa es transnacional y necesito abrirme y preparar y generar nuevos procesos para esta empresa que está creciendo. Entonces, no quedarme solamente en la contabilidad tradicional. A eso creo que un poco va en ese sentido, ¿no? Así es. Así Genial. es. Gracias, Irene. Y nos encantará compartir el artículo y si lo tienes, nos lo compartes y lo podemos subir también para revisar. Y acá hay solo una reflexión final, ¿no? ¿Cuánto, bueno, Yulit decía, no, Fabiola decía que había egresado hace muy poquito, ¿no? Fabiola, ¿eres tú la que has egresado en el 2019? Sí, diciembre de 2019. Sí, eres todavía muy pequeñita, pero yo digo, yo egresé en el 92. ¿Cuánto de lo que yo aprendí en el 92 yo uso hoy? Probablemente nada. O sea, probablemente pasé 5 años estudiando algo que al término del 5.º año o el 6.º año yo ya no utilicé. Y entonces vuelve a cobrar sentido el modelo educativo incorporando otras cosas que no tengan que ver solo con un docente, con unos contenidos muy claros, muy precisos, muy actuales, etcétera, sino que tenga que ver más bien con ver otras esferas de la vida que van a permanecer a lo largo del tiempo, ¿no? Un poco en la línea de lo que tú, María Cecilia, estás comentando. No sé si Yulito, Diego, tienen alguna consulta, alguna duda, o ya nos vamos al trabajo en grupo y tenemos como unos 20 minutitos para que discutan y armen un propio gráfico. Vamos a hacer un solo grupo ahora, porque hay 2 personas que han salido de la sala. Vamos a hacer un grupo y que ustedes me digan sí y que traigan el gráfico y discutamos el gráfico que ustedes puedan construir esta mañana. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ya. Recuerden, no tiene que ser, lo que importa es la reflexión de qué elementos realmente integramos. No tiene que ser un gráfico bonito, no se angustien por eso, ¿de acuerdo? Sí, ¿quién quería hacer una pregunta? Yulit, ¿tú? Sí, me era solo para corroborar bueno, creo que no sé si está dentro del tema, pero con respecto a las tareas decía, eso también es parte de lo que hemos visto hoy día, lo que vamos a enterar en los foros, ¿no?
Así es, o sea, estamos haciendo como estamos como revisando, digamos, Sí. normalmente esta sesión debiera ser de discusión de lo que ustedes plantearon en el foro. Al no haber discusión en el foro, estamos haciendo una sesión en la que estamos poniendo como sobre la mesa una serie de elementos que luego ustedes, cuando ya vayan al foro, van a tener muchos más elementos para poder hacer la discusión y la reflexión. ¿No? Estamos haciendo como un camino inverso, pero estamos en una época flexible, en una época de fin de año, en una época de cierre y en una época Sí. compleja. Así que no pasa nada. Recuerden que el orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto. Ujú. Pero sí, tiene Sí. que ver directamente con el foro. Y en la discusión que ustedes ahorita hagan y en la construcción de ese gráfico, probablemente esté muchas de las respuestas que ustedes luego vayan a ir a, a la reflexión del foro. Así que estamos como matando dos pájaros de un tiro. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos 20 minutitos, volvemos luego, yo los voy a mandar a la sesión, volvemos luego, hacemos la presentación, nos cuentan un poco cuáles han sido las motivaciones, qué elementos discutieron que de repente no llegaron a no poner, qué elementos sí han puesto y por qué lo han puesto, y recuerden las jerarquías y las relaciones. Eso es lo que interesa, no es un listado, y por eso la motivación a que sea un gráfico, ¿no? Que pueda organizar e integrar los diversos elementos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Sí, Miss. Ya, excelente. Listo. Entonces, nos vamos a la sala. Y ya estamos. Juliet, ¿sí fuiste a al grupo? Listo. Estamos listos, todos. Sí, Muchas gracias. profesor. Ya, excelente. Entonces, a ver, ¿quién presenta? Mm, a ver, ¿quién presenta, chicos? La cuota de género, la cuota de género. Diego. Ya. Listo. Primero que Como nada, les decía, más allá del gráfico, interesa que nos cuenten la discusión, por qué eligieron cada uno y podemos conversar. Somos poquitos, así que nos tomamos unos 10 minutos para conversar y así también cumplo con mi palabra de terminar 10 minutos antes. Ya. sí, profesora. Gracias. Primero que nada, ha sido una actividad bastante dinámica con nuestras compañeras. Y bueno, hemos tomado el gráfico de educación superior, hemos trabajado el modelo, ¿no? Hemos discutido y hemos llegado a este modelo para una universidad. Yo trabajo en universidad y superior, por lo tanto hemos tomado el modelo, ¿no? Hemos puesto como centro de todo. Sé que las flechas no coordinan, no están en lo más adecuado pero el estudiante está en el centro de todo, ¿no? De todo este modelo. Ujú.
Ya, Y el esto estudiante como persona, el estudiante como evidencia de su desempeño profesional, el estudiante en su rol más integral, ¿lo han pensado? no lo hemos pensado, profesor, pero sí, ahí mis compañeras también pueden hablar, creo. Creo Perfecto. Pero que sí en hemos ese estado caso hablando. el estudiante como una parte puede ser como evidencia o como algo global, ¿no? Ya, Puede ¿no? ser, Son temas que yo sí. sé que en 10 minutos no se arma, no se arma esta complejidad, pero sí, sí hay que, como les digo, cada elemento tiene pues, hay que desagregarlo, ¿no? Luego, no ahorita, luego, pero sí que les vayan quedando a ustedes la reflexión para en su participación en el foro puedan ahondar un poquito más. Continúa, Diego, por favor. Sí, bueno, justo viendo el modelo que hemos hecho, yo creo que ahí hemos puesto de repente sin darnos cuenta, pero vuelvo a revisar el gráfico y me percato de lo siguiente, ¿no? Que es el estudiante como persona y como evidencia también, ¿no? ¿Por qué? Porque es como persona porque se busca que el estudiante a través de este modelo transforme la realidad, no sea un estudiante pues que cambie, que deje, que deje la parte teórica y que transforme, que haga un producto, un constructo materializado, ¿no? Entonces por eso es como persona y también como parte de una como parte de la evidencia también porque en la universidad también se investiga, ¿no? Entonces, ¿por qué no investigar también el perfil del estudiante, los saberes que trae los estudiantes, cuáles son sus aspiraciones también como estudiante? Entonces, yo creo que podría ser como dos cosas, ¿no? Ujú. Y esto debe estar sumado a un contexto, es decir, de acuerdo a los contextos cambian. Por ejemplo, nos ha tocado un cambio del COVID y este contexto es distinto. Por ejemplo, ahora trabajar de modo virtual, me refiero no solo al trabajo docente, sino trabajo de cualquier otra profesión. Entonces, pues tenemos que preparar a un estudiante dispuesto a ese cambio, ¿no? Dispuesto a ese cambio a través del uso de las tecnologías también, ¿no? Las tecnologías se deben emplear de acuerdo al contexto y lo ponía como ejemplo con mis compañeras. No es lo mismo hacer trabajo colaborativo hace 3 años, sin COVID, que hacer trabajo colaborativo en la actualidad. De Entonces tiene que acuerdo. usarse adecuadamente la tecnología, ¿no? Y esta tecnología debe ser empleado o empleada de manera adecuada por el docente, ¿no? El docente debe reconocer los diversos herramientas que puede utilizar para que pueda llegar de manera pues directa al estudiante, ¿no? Que sepa utilizarlo en el momento adecuado, ¿no? Y esto otra vez se va a unir con los principios pedagógicos. Significa pues el trabajo colaborativo, el trabajo interdisciplinario, el ABP, ¿no? Basado en problemas, etcétera, ¿no? O sea, lo que se busca es que el estudiante siempre esté de una manera activa y así como el trabajo colaborativo, no solamente el docente es quien enseña, sino el trabajo colaborativo es el estudiante que aprende del propio estudiante, es decir, entre ellos mismos también, ¿no? O sea, podría haber aprendizaje y es lo que se busca, ¿no? Y finalmente lo que se busca es transformar la realidad, ¿no? Y sobre todo transformar la realidad con algo, un producto tangible, ¿no? Y esto va a ser posible con las competencias que se establezcan. Y las competencias que se establecen en un modelo educativo deben estar basados siempre, aunque suele sonar un poquito duro, en el lado empresarial, ¿no? Por ejemplo, si estamos formando carreras de finanzas, tenemos que ver qué es lo que quieren las empresas, ¿no? Buscar base de datos, de repente qué competencias se están pidiendo. Por ejemplo, antes, hace 10 años, recuerdo, 20 años, se pedían que el estudiante sepa, conozca materias, asignaturas, pero ahora se Ujú. piden competencias, que es un constructo reflexivo, que sea un constructo complejo, ¿no? Entonces, ¿qué competencias de acuerdo a eso, profesora, no? Eso es básicamente lo que hemos intentado hacer. Y todo este universo debe ser sometido a la investigación y aplicación, y eso Ujú. nos va a dar la innovación, ¿no? Y si hay investigación, podemos detectar cuál es el problema y cuáles son las posibles mejoras, y en conclusión, estamos innovando, ¿no? Sería un modelo educativo. Excelente, excelente, Diego. Creo que para tan corto tiempo han podido incorporar elementos, pero me gusta sobre todo la relación que han establecido
sido, ¿no? O sea, evidentemente es un inicio, es un avance, ¿no? No podemos decir que es una cosa profunda, pues, porque imagínense ustedes todo lo que toma armar un modelo educativo y validarlo con diferentes actores, pero las relaciones que han establecido me llaman la atención y los felicito por eso, ¿no? O sea, haber podido enganchar una cosa con la otra, que creo que ahí hay, eso tiene una complejidad. No sé si María Cecilia, Yulito, Fabiola quieren sumar algo que ustedes quieran poner como de su propia mirada, de su propia inspiración. ¿Cómo se han sentido ustedes con la actividad? ¿Qué elementos les han llamado la atención? ¿Algún elemento con el que ustedes de repente no estuvieron totalmente claros, pero también hay un tema colaborativo y a veces hay que ceder y negociar? ¿Hay algo que quieran comentar adicionalmente? Estábamos un poco algo viendo si lo que es la parte, como decía nuestro compañero Diego, si estaba investigación y aplicación, innovación, ¿era lo mismo? ¿O es mejor innovación? ¿Cómo sería ese término, no mejor? La mejor estructura. Ya, excelente. O sea, queda ahí una tareita pendiente para que cada uno de ustedes lo vaya pensando, ¿no? Porque no tienen que estar de acuerdo todos. Este modelo está respondiendo a una realidad particular, ustedes tienen otras. Pero muy bien, Juliet, que hayas identificado algo con lo cual tienes que seguir pensando, ¿no? Para ver cómo lo manejas. Fabiola, ¿tú quisieras decir algo, sumar algo, aportar algo? O Diego ha sido un representante maravilloso de todas las ideas de todas. Sí, definitivamente. Ah, bueno. Sí, no, creo que definitivamente una reflexión que personalmente saco es que para trabajar pues estos modelos educativos, como bien dicen, hay que investigar, hay que tener claro cuáles son esas teorías de aprendizaje, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Ya lo hemos venido también estudiando en los otros cursos, conocer también de experiencias, ¿no? de otras universidades y mirar también qué es lo que está pasando en el entorno, ¿no? Eso también es muy importante porque, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Como entidad formativa, ¿no? Entonces creo que eso es valioso. Pero bueno, ahí hemos tratado de poner lo que más o menos también nosotros vivimos, ¿no? Y evidenciamos en nuestro día a día. María Cecilia, y una última pregunta para ti, en realidad en particular por el comentario anterior que hiciste, este tema de, digamos, esto que te llamaba la atención del ser humano con más allá de un profesional o un académico, ¿se ve? ¿Podría verse reflejado? ¿Has sentido tú que se ha incorporado? O sea, creo que no hemos tenido el tiempo suficiente, o sea, de repente el tiempo para poder mirar esa parte, ¿no? Ya. Pero de alguna manera, cuando hemos hablado de la parte de lo colaborativo, lo interdisciplinario, ¿no? De transformar la realidad, en esa parte por lo menos personalmente siento que va por ahí, ¿no? O sea, este profesional que no solo se mira a sí mismo, ¿no? Sino que mira a su entorno con responsabilidad y nuevamente esta parte ética, ¿no? Que creo que es muy importante, ¿no? La ética y la integridad hoy en día, lo vivimos como país, no es algo que en la cara todos los días en las noticias, ¿no? O sea, es súper fuerte y creo que tenemos que ser más conscientes de eso en nuestro proceso de formación, ¿no? O sea, entonces creo que esa parte humana es, ahí todavía la que le sigo dando vuelta, ¿no? Creo que la parte ética, cómo la trabajamos en nuestro día a día, en nuestros procesos formativos, y esa ética mirándome a mí mismo, pero también mirando mi entorno, ¿no? Excelente, excelente. Muy bien, María Cecilia, creo que has hecho una extraordinaria conclusión de la sesión. Fabiola, ¿tú quieres decir algo? ¿Has levantado la manito? Sí, justo Ya, el adelante. momento
Gracias. Justo que comentábamos en el grupo que escuchaba, ¿verdad? ¿No? Al momento de aportar la idea de la parte de investigación, ¿no? Yo creo que en la parte de investigación no solamente se queda en la parte de los estudiantes, sino también de los docentes, ¿no? Porque no solo es un pilar de la formación profesional o disciplinaria, sino que es el espacio que permite la articulación, ¿no? del diálogo entre diferentes actores, ¿no? Como que la institución con la sociedad, el estudiante con el docente, entre disciplinas o áreas también, ¿no? O áreas académicas. Entonces, es por eso que a veces nosotros sentíamos de que la investigación, si bien tiene que ser algo de repente universal entre que lo hemos colocado en la imagen, no quedarse solamente en la parte de la investigación, sino también ir de la mano con la implementación ¿no? Y también con la parte de la innovación, ¿no? Al poder transmitir esa investigación que se realiza. Ujú. Excelente, excelente, Fabiola. Yo te invito más bien a que a esta, digamos, reflexión que haces sobre la investigación la puedas plasmar en el foro. Creo que son buenos puntos de partida y son elementos bien consistentes, ¿no? Igual a María Cecilia le pido que todo este tema más bien trascendente, digamos, ético, de responsabilidad social, de mirar al entorno, de mirar tu propia vida en función de cómo haces, creo que a mí me gusta mucho la frase, no es una frase, pero el dicho de que tenemos la responsabilidad de dejar este país o este mundo mejor de como nos lo entregaron. Y creo que tiene que ver con eso. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi aporte? ¿No? Chiquito, mediano, grande, cada quien desde su propia mirada. Yo les agradezco muchísimo el haber estado en esta sesión. Yo creo que ahí hace un muy buen ejercicio, una buena reflexión, y los invito, por supuesto, a participar del foro para poder ir profundizando este tema y ya luego retomamos el foro, lo cerramos el 23, está hasta el 22, pero yo le he puesto hasta el 23 para que tengan un día más, pero sí les pido que miren, busquen, yo les he presentado 4 o 5 modelos de los que a mí me gustan, evidentemente, ¿no? Pero ustedes busquen alguno que quieran e indaguen un poquito más, revisen un poquito más, hagan así una indagación un poquito mayor de todo lo que significa un modelo educativo para que puedan tener una buena participación en el foro y podamos hacer una buena reflexión ahí. Sí, María Cecilia, contigo cerramos el día de hoy, la sesión de hoy. Sí, más que nada una curiosidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma trabajar un modelo educativo? Bueno, no es que partas de cero, sino que ya tienes un modelo educativo y lo tienes que actualizar, lo tienes que mejorar. ¿Y qué otros, de repente, consejos? Yo estoy actualmente en una entidad, bueno, es una entidad pública, pero es una escuela, ¿no? Escuela Nacional de Pública, y justamente se va a entrar a un proceso de actualización, ¿no? De mejora de su modelo educativo. No estoy en el equipo, yo no he sido convocada, pero, pero me gustaría de repente en algún momento aportar, si es que me dan la oportunidad, y bueno, y más que nada es un consejo, una curiosidad, ¿no? Porque... Sí, claro, excelente. Yo te cuento la que yo conozco y en la que yo he vivido y he compartido. Me imagino que todas van por ahí, más o menos, algunas más, algunas menos, dependerá de la complejidad del modelo también. Yo creo que menos de un año no toma. Te estoy hablando en una institución como estoy tomando como ejemplo PUC, ¿ya? Que es lo que yo conozco, para que ustedes dimensionen, porque claro, si hablamos de un centro más pequeño, con menos personas, quizá menos diversidad, también puede tomar menos. Hay como un primer momento en el que, digamos, la plana directiva plantea como los sueños de la institución. Eso lo sumas a todos los lineamientos de tu plan estratégico institucional, ¿no? O sea, es como, comienzas a recoger como de diversos frentes y diversas fuentes todos los elementos donde pudieran estar, donde pudieran haberse plasmado la esencia de la institución, ¿ya?
Entonces, tu plan estratégico institucional, tu proyecto estratégico, tus planes operativos, etcétera, etcétera. Luego, como te digo, el equipo, digamos, el equipo rectoral o el equipo directivo también da su opinión. Y luego va ya el trabajo grueso, es de los grupos, se conforman, en nuestro caso se conformaron comités. Entonces, por ejemplo, yo estuve responsable del comité de modalidades. ¿Por qué? Porque justo había salido o sea, estábamos en plena pandemia y había salido lo de la modalidad y la distinción que hacía SUNEDU de las modalidades. Entonces había que hacer una cosa, pues, no te podías ir tú a plantear las modalidades que quisieras, ¿no? Sino que tenías que estar, pues, acorde a lo que estaba pasando en tu país, ¿no? En una universidad de acá. Y había un equipo central que iba recogiendo los aportes de los diversos, digamos, de las diversas comisiones más pequeñas. Y ya esta comisión central, que es fundamental e importantísima que sea interdisciplinaria y multidisciplinaria, ¿no? O sea, de diversas disciplinas, pero además con diversas miradas, ¿no? No hacer un grupo que todos piensen igual y entonces avanzas, sino que pueda reflejar realmente la institución. Entonces vas haciendo como los primeros borradores y los llevas a discusión a grupos que justamente tú crees que te pueden cuestionar. O sea, ahí yo creo que está la riqueza del proceso, ¿no? Grupos de estudiantes, grupos de personal administrativo, grupos de personal. Entonces les vas presentando los avances y la gente te va sumando, te va cuestionando cosas que de repente tú no habías visto, entonces vas tomando nota, hay que mirar esto. Yo no te digo, ojo, que se hace caso a todo, porque eso sería 15 años de trabajo y no terminas nunca. Pero sí comienzas como a ponderar y a validar y a evaluar un poco la información que vas teniendo. Es fundamental ir a los pilotos, es fundamental identificar las personas que cuestionen, personas que profundicen, personas que puedan aportar desde diversas experiencias. Este modelo sí, yo creo que ha tomado un poquito más de un año. En la fase final, acuérdate que es un modelo que ha ido a Asamblea Universitaria para ser aprobado, pero ya tenía como revisiones previas que se fueron haciendo. Estamos hablando de una comunidad de más de 30.000 estudiantes, entonces también estás hablando de una comunidad grande que tenía que verse reflejado desde diversos frentes, ¿no? Una universidad católica, pero además una universidad diversa, una universidad inclusiva, teníamos como unas líneas, ¿no? Los temas académicos, los temas de responsabilidad social, los temas de formación integral, etc. Pero yo te diría que no es corto, porque este ejercicio que ustedes han hecho en chiquititito, ahora en 20 minutos, sigues cuestionando, o sea, comienzas, el estudiante, ¿en qué rol? ¿Como qué? ¿Como estudiante, como persona, como evidente? Una cosa es yo con mis sueños, con mis ideas, con mis ilusiones, con mi vida, o cómo miro el mundo, y otra cosa soy yo como profesional de la educación y mi desempeño profesional, ¿no? Diego decía que trabajaba en una universidad. Hay que ver qué características tienen esos estudiantes, qué características tienen esos docentes, qué características tiene esa universidad, a quién va, qué quiere, qué busca, hacia dónde. Y entonces vas, como te digo, es primero una suma como de recoger y tratar de recoger todo lo más posible para que realmente todo se vea reflejado, y luego pues priorizas, vas como limpiando, vas integrando cosas. No sé si te he contestado la pregunta. No, realmente sí. Yo creo que en algún momento cuando ya empiecen o retome ese trabajo te voy a escribir porque Encantada. me has contado, me han surgido más preguntas, pero bueno, ya. Sí, claro, porque además luego tienes el conjunto, luego tienes un montón de elementos, pero luego hay que priorizarlos o luego hay que engranarlos. Ahí es donde vienen las discusiones mayores. ¿Qué es más? ¿Qué debería estar por delante? No sé, pues por ejemplo, innovación o investigación. O sea, un modelo educativo no es una suma de cosas, es más bien un engranaje que le da sentido a las cosas. Y además tiene que ser un modelo que se comunique bien, no es un documento informativo que va a un cajón, es un documento vivo que va a las personas, que va a los docentes,
que luego lo que estamos haciendo ahora, mira tú, ya tenemos el modelo y tenemos comisiones ahora que estamos como concretando el modelo. Ya, ok, este modelo, a nivel de actividades de aprendizaje para un docente, ¿qué orientaciones podemos darle? Para los estudiantes, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo aterriza ese modelo en los estudiantes, en su práctica, ¿no? Para que la gente lo vaya haciendo suyo, ¿no? Lo vaya integrando a su vida, a su propio quehacer. Y que entienda las competencias. ¿Por qué las competencias? ¿Por qué evaluar las competencias? ¿En qué momento evaluar las competencias? ¿Cuántas competencias evalúas? ¿Cómo los cursos se articulan? ¿Cómo los cursos suman a cada competencia de los perfiles de egreso? Porque tú validas y certificas y das grados, títulos, magísters, doctorados, licenciaturas, por perfiles de egreso cumplidos. ¿Cómo te aseguras? Etcétera, ¿no? Entonces, se te abre así todo un mundo, pero es un trabajo lindo porque la gente va como sintiéndose integrada, o sea, vas como generando lazos también, ¿no? O sea, un modelo educativo tiene afectos, o sea, un modelo educativo no es un papel escrito, eso es, tiene afectos, tiene el sentido. Tú lo lees, por eso les digo, ustedes buscan el que ustedes quieran. Yo les he presentado algunos, pero ustedes indaguen un poquito más y cojan uno que les gustaría o uno parecido al de su institución o de estos que les he planteado. Busquen, todos los tienen con links y comiencen a escuchar qué cosa hay detrás, ¿no? ¿Qué espera? ¿Qué se quiere? ¿Qué se busca? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué cosa te marca el modelo? Etc. Y por eso la pregunta del foro es ya la pregunta como así súper, o sea, la pregunta del foro es una pregunta como agresiva, si quieres verlo, desde mi punto de vista. O sea, tienes este modelo, este gran constructo, ¿cómo lo jalas al aula para que puedas visualizar los elementos en el aula? Tú visualizas los elementos en el aula y visualizas todo el modelo. Obviamente el modelo y luego el modelo tiene fases, ¿no? Porque no todo va al aula. Va a tu práctica, va a la investigación, va a la innovación, va a los temas éticos, va a los temas de responsabilidad social, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, es interminable. Es gigante. Me gusta que se vayan con la idea de que es gigante, porque así es, pero sin angustias, sin angustias. No, está súper bueno. Gracias. Buenísimo. Listo, Yulit, la 1:04, no me gusta más. Ya. Perdón, No, adelante. Un minutito más para entender todo ello, del modelo que nosotros escojamos, que nos atrae, nosotros podemos adaptar a lo que nosotros podemos hacer en clase, en el aula, ¿no? Algo así es lo que, a grosso modo. La pregunta en realidad es, ¿cómo crees tú? Porque claro, si tú tienes un modelo de tu institución, usa ese, porque obviamente es el que conoces y la idea es que mires tu modelo y lo vuelvas a mirar a la luz de todo eso. Si lo tienes, míralo y tú dices, bueno, ¿y este modelo yo cómo lo aterrizo? ¿No? O sea, ¿cómo lo llevo a la acción? Pero si no tuvieras, revísate uno, yo diría 1, 2, 3, rápidamente y imagina, o con este ejercicio que han hecho, ustedes, ¿cómo eso aterriza en el aula? ¿Cómo crees que eso aterriza en el aula? ¿Cómo aterriza la investigación? ¿Cómo aterriza el docente? ¿No? Ya hicieron un ejercicio chiquito y si no tienes otro modelo, usa este mini modelitito chiquitito que han hecho como ejercicio para la reflexión. Pero como te digo, interesa sobre todo que ustedes trasciendan su reflexión y su pensamiento y esto, o sea, lo que no queremos son documentos que queden en un cajón y que no signifiquen nada, que eso es lo que pasa y lo que ha pasado durante mucho tiempo. Ese es el modelo y esta soy yo. No, yo estoy dentro de ese modelo. Porque además, la siguiente actividad, que es ya escoger un curso, la idea es que se vea inspirado por el modelo, o sea, que ustedes sean consecuentes con aquello que piensan, que creen en lo y acá no hay, otra vez vuelvo a decir, no hay correctos ni incorrectos, lo que hay son coherencias. O sea, tú crees en un modelo cósmico de la vida, sé coherente y que tu práctica sea cósmica de la vida.
tú crees en un modelo espiritual religioso de la tendencia que quieras, sodalicio, Opus Dei, jesuita, franciscano, tu práctica tiene que ser coherente. Lo que no puede pasar es que tú tengas un modelo religioso, fuertemente religioso, y tu práctica sea atea. Eso, estoy poniendo en un extremo. Eso no debe pasar. Que tú digas que tu modelo es constructivista y que más bien se orienta a crear colaborativamente cosas, y que tú luego esperes un modelo totalmente, digamos, centrado en ti y en lo que tú crees, y si la gente no cree como tú, cero. Ya, eso no debe pasar. Luego, todo está permitido. O sea, yo lo que busco es coherencia. Lo que tú digas, aunque yo no esté de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo con tu modelo, ni con los elementos de tu modelo, pero lo que yo tengo que ver a lo largo de las 2 actividades que vienen y en tu propia reflexión del foro, es que seas consecuente con lo que tú misma has dicho. Así es, eso es. Al inicio. Perfecto, Miss, carísimo. ¿Ya? Listo. Muchísimas gracias. Disculpen, muy bien, compañeros. Sí, muy bien, les agradezco un montón, les mando un abrazo así súper, súper, súper fuerte, síganse cuidando, que pasen unas fiestas de Navidad como cada quien las quiera vivir y pasar, solos, acompañados, abrazados, sin abrazarse, con mascarilla, sin mascarilla, pero cuidándose. Ustedes decidan cómo lo quieren hacer, cada quien lo pasa y lo vive a su estilo, y lo más lindo es que sean consecuentes con lo que creen y como quieran vivirlo y pasarlo. Y que tengamos un año, lo único que yo espero, un año 2022 más solidario y en el que podamos aportar y mejorar este mundo que tanto nos necesita. Feliz Navidad, chicos, un gusto, y seguimos en el foro y visualmente hasta enero. Hasta el próximo año. Gracias, Miss. Chao, chicos, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Miss.